Buenas, queridos alumnos. Hoy comenzamos ya la clase de cálculo de cimentación. Como habíamos dicho anteriormente, lo que nosotros necesitamos conocer para hacer el cómputo métrico de una cimentación es saber el volumen. La profundidad vamos a establecer en 60 centímetros. El ancho va a depender justamente del ancho que tengan las mamposterías, que en nuestro caso todas las paredes que están indicadas dentro del plano que ustedes ya tienen son de 15 centímetros. Si ustedes tienen una medida, pueden darse cuenta de que marca 15 centímetros o en el plano mismo están establecidos cuáles son las medidas de 15 centímetros. Bien, de esa manera entonces sabemos que todas las cimentaciones o todos los cimientos van a tener 45 centímetros de ancho. Ahora, lo importante es saber la longitud que tiene esa cimentación, que es lo que nosotros vamos a determinar. Bien. En mi caso me es un poco fácil de trabajar y lo que yo hice fue pintar la parte interna de las paredes para identificar cuál es una pared y cuál no. Esto, como habíamos visto en clase, indica que existe una pared, pero que existe por encima de la horizontal de referencia sobre el cual está hecho nuestro plano, ¿verdad? Así que hemos hecho una lectura de los planos y los componentes que hay dentro del plano arquitectónico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a eliminar, voy a hacer desaparecer las cosas que yo no quiero visualizar al momento de hacer este trabajo. Entonces voy a quitar todo lo que corresponde a las acotaciones, todos los nombres que yo tengo que a mí no me están siendo de necesidad. Y voy a dejar solamente las cosas que yo sí requiero de visualizar al momento de realizar la medición de longitud para cimentación. En este caso voy a agregarle unas líneas que era lo que yo necesitaba para poder medir. Y voy a dejar solamente lo que yo necesito conocer, que sería más o menos esta visual. Esto tampoco necesito ver porque esto no me está funcionando como parte de la estructura. Entonces me queda solamente esto. Bien, ¿qué es lo que yo necesito ver al momento de realizar mi cimentación? Necesito saber cuál es el ancho y cómo está ubicado esos cimientos con respecto a las paredes. Nosotros tenemos las medidas de las paredes, que son las acotaciones, que están dentro del plano, pero necesito conocer cuál es la ubicación del cimiento o cómo está ubicado el ancho del cimiento con respecto a la pared. Entonces, ¿qué es lo que yo defino primero? Voy a definir, ya había hecho esto anteriormente, voy a definir el eje y el contorno de las cimentaciones. Vamos a verlo desde un plano un poco más fácil de visualizar, que es una vista en donde se pueden notar los grosores de cada uno de los elementos que están dentro del plano. La parte gris, como habíamos visto, es esta, corresponde a lo que es la pared. Y esta línea gruesa que está en el contorno representa una de las caras laterales de la cimentación. El ancho de la cimentación tiene que ser de 45 centímetros, entonces este grosor que está acá, de esta línea gruesa a esta línea gruesa, corresponde a 45 centímetros. Al igual que de esta línea gruesa a esta línea gruesa también corresponde a 45 centímetros. Ahora, ¿por qué hago una diferenciación de la forma en que se ubica una cimentación con respecto a otra, mirando o analizando las paredes? Era justamente lo que nosotros habíamos visto, que es en el caso de las cimentaciones excéntricas, que es para esta pared que está acá, y una cimentación concéntrica. Una cimentación excéntrica que es, como está ubicado, está con el eje de la cimentación desfasado con respecto al eje de la pared, o sea, la mitad de la pared. En cambio, una cimentación concéntrica se encuentra con el eje ubicado en el mismo o la misma línea con respecto al eje de la pared. Como habíamos hecho en la clase anterior, la forma de visualizar esto es posible si es que yo dibujo un rectángulo simbolizando esta la pared y simbolizando la cimentación excéntrica.
¿Qué es lo que yo indico en este caso? Que la mitad de esta cimentación, que es esta línea, no coincide con la mitad de la pared. Esto es una cimentación excéntrica. Esto sería una cimentación excéntrica. Y si yo quiero hacer una cimentación concéntrica, lo que yo hago es, teniendo la ubicación de la pared, yo realizo el ancho de la cimentación, pero en este caso yo voy a ubicar con los centros coincidentes. Entonces la mitad de mi pared coincide con la mitad de mi cimentación. Esa es la relación que existe entre una cimentación excéntrica y una cimentación concéntrica. Entonces, esto es concéntrica. Bien, ahora, ¿cómo nosotros calculamos entonces teniendo una cimentación o excéntrica o concéntrica? Yo lo que tengo visualizado no es las cimentaciones, porque en el plano que ustedes tienen no aparecen directamente estos ejes ni estos contornos, pero lo que hace el calculista cuando hace el cómputo métrico es saber cuál es el contorno que tiene que tener las cimentaciones y saber dónde va a estar ubicados los ejes. Entonces, ¿qué es lo esencial en este caso? La ubicación de una referencia para cada tipo de cimentación. En este caso, la referencia que nosotros utilizamos cuando la cimentación es excéntrica es una de las caras laterales de la cimentación. Entonces, en este caso, lo que yo tengo que visualizar y poder ver es justamente esta cara lateral. Y para el caso de las cimentaciones concéntricas es saber la ubicación de este eje, que es el eje de la pared. Para ambos casos es o ver dónde está ubicada la cara lateral, que coincide con la cara lateral de la cimentación si es excéntrica, y dónde está el eje de la pared que coincide con el eje de la cimentación, que en este caso es concéntrica. Entonces, para facilidad, lo que se hace es todas las paredes que dan al exterior, que son todas estas, el contorno de toda la edificación es considerada con cimentación excéntrica. Y las paredes internas son consideradas con cimentaciones concéntricas. En este caso, les voy a dejar en claro cuáles son las paredes que son consideradas excéntricas y cuáles son consideradas concéntricas. En este caso, diferencié las paredes del 1 al 10, que son la cantidad de paredes. Esta es la pared 1, que va desde este punto hasta este punto. La pared 2, que es esta. La pared 3, que es toda esta. La pared 4, que es toda esta. La pared 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esa es la nomenclatura de paredes que ustedes tienen que adoptar y que yo voy a alzar después dentro del aula para que ustedes tengan en claro cuáles son las paredes, cuáles son las numeraciones. Entonces yo voy a indicar cuál es el contorno de esas paredes. Una vez que yo sé cuánto mide el ancho, si yo coincido la parte externa de la pared 1, esa pared o esa parte externa tiene que coincidir con la parte lateral de mi cimentación. Entonces a partir de ahí, ¿qué es lo que yo hago? Desplazo hacia adentro 45 centímetros, que es el ancho que tiene mi cimentación. El ancho depende directamente del ancho de la pared. Si esta pared es de 15, entonces el ancho es 45. Lo mismo hago con respecto a la pared 6, que si yo coincido una de las líneas con respecto al contorno lateral de la cimentación, desplazo hacia adentro 45 centímetros y ahí obtengo el ancho de la cimentación. En este caso, todas estas paredes tienen como cimentación excéntrica y se desplaza a partir de un lado en común hacia adentro 45 centímetros. Ahora bien, en el caso de las cimentaciones concéntricas como son estas, ¿qué es lo que yo necesito conocer? Conocer los ejes ya. Los ejes de cada una de las paredes. En este caso conocer el eje de esta pared. Para poder
diagramar los contornos de las cimentaciones. ¿Qué es lo que yo hago? A partir del eje yo desplazo la mitad del ancho de la pared, que sería 0,225, y a partir de ahí desplazo desde el eje de la pared 0,225. En este caso la suma de 0,22 más 0,23 da 0,45, que es lo que yo quiero que tenga ese ancho de pared. Lo mismo hago en este caso a partir de esta pared. Tomo 0,22 y a partir de esta pared a este contorno 0,23. Entonces la suma total del ancho se mantiene en 0,45. La ubicación exacta del eje de la cimentación hasta ahora a mí no me interesa porque no es la finalidad que yo necesito para el cómputo métrico. Sí saber y diferenciar qué tipo de cimentación tiene cada pared. Entonces, identificando brevemente, la pared 1 tiene una cimentación excéntrica. Voy a copiarle esta. La pared 6 también tiene una cimentación excéntrica. Entonces voy a desplazarlo y voy a colocarlo como pared excéntrica. Y la pared 9 tiene una cimentación concéntrica. Entonces voy a desplazarlo y voy a colocarlo con ese nombre. Concéntrica, excéntrica, concéntrica. Para saber la longitud que nosotros tenemos en cuenta al momento de hacer el cómputo métrico, ya conociendo el ancho que es 0,45, sabemos que la profundidad es 0,60. Ya tenemos altura, tenemos ancho y nos falta solamente longitud. La longitud que tomamos nosotros es la longitud de eje a eje. Sería esta longitud que va desde un eje hasta otro eje. Ahora, en mi caso es fácil porque yo estoy teniendo justamente una herramienta que es de precisión, que es el AutoCAD. Pero en el caso de ustedes, ¿cómo ustedes pueden determinar cuánto es la longitud de eje a eje? Y ahí viene la regla que está establecida dentro del material teórico. Lo que yo necesito conocer es esta longitud. Voy a llamarle entonces longitud 1. Voy a escribirlo acá al lado. L1. Yo sé que inicialmente la longitud que existe desde un extremo de una pared a otro, que sería desde esta línea hasta esta línea, es de 5 metros. Pero yo lo que necesito conocer es justamente la distancia desde el eje de una cimentación al eje de la otra cimentación, que sería la longitud de esta línea 1, que es la que yo necesito conocer. Entonces, generalmente lo que se hace es la distancia de pared a pared, que en este caso es 5 metros. A esa distancia se le resta dos valores. ¿Y qué valores son los que se le restan? Y ahí justamente vienen a definir. Si la pared 1 es la línea 1 que yo voy a identificar, yo no observo qué tipo de cimentación tiene la pared 1. Yo observo qué cimentación tiene la pared 6 y la pared 9. Porque ellas son las que definen hasta dónde llega la línea 1. La línea 1 comienza desde la línea 6, que es esta línea entrecortada, hasta la línea 9. Entonces las cimentaciones de estas dos paredes perpendiculares a la pared 1 son las que me definen hasta dónde va a ir mi cimentación. Entonces, ¿qué distancia hay desde este punto, desde esta pared hasta esta pared? En mi caso aparece 0,25, pero estoy un poquito mal ubicado. La distancia que tendría que aparecer tiene que ser como distancia, como estamos hablando de ejes, tiene que ser la mitad de 45 centímetros. En este caso, si voy a escribirlo, va a ser
Si voy a escribirlo va a ser 0,45 sobre 2. ¿Por qué hago la mitad de 45? Porque cuando una cimentación que yo voy a restar es excéntrica, lo que se le resta a la longitud total de la pared es la mitad del ancho de la cimentación, la mitad de 0,45. En este caso, esto corresponde al ancho de restarle de la pared 6, o sea, restarle este espacio que es la mitad de la cimentación es 0,45 sobre 2. En este caso, me equivoqué. Y esta pared nueve también es una pared excéntrica. Entonces, en este caso, del lado derecho de la longitud de la pared 1 también voy a restarle 0,45 sobre 2. Todas las dimensiones en metros. Entonces, ¿qué me da como resultado esto? Me da como resultado voy a escribirlo de manera correcta, 0,45 sobre 2. ¿Qué me da esto como resultado? Me da la longitud del eje de la pared 1. Entonces yo tengo que esta longitud es de 4,55 metros. Y esa longitud 1 es la que yo considero para el cómputo métrico de la cimentación. Este es un caso particular donde las dos cimentaciones perpendiculares, tanto la pared 6 como la pared 9, son excéntricas. La anterior. Ahora vamos a hacer la pared 2 para ver cuál es la diferencia entre un caso de tener excéntricas y tener concéntricas a la vez. Entonces, la pared 7 nosotros sabemos que es una cimentación concéntrica por las consideraciones que nosotros dijimos. Ahora bien, si yo quiero saber la longitud del eje de la pared de la cimentación 2, que es esta, yo conozco que la pared perpendicular a la pared 2 es la pared 6 de un lado y la pared 7 del otro lado. Entonces yo tengo que analizar cuáles son los tipos de cimentaciones para cada pared. La pared 6 tiene cimentación excéntrica y la pared 7 cimentación concéntrica. Voy a hacer el mismo caso, que en este caso va a ser la pared 2, y voy a borrar todo esto. ¿Qué longitud es la que yo tomo en estos casos? La distancia que ustedes tienen que determinar es la distancia que es sumarle el ancho de la pared, que es de 0,15, sumarle a ese la longitud que hay desde la pared interna hasta la pared interna, que es 2,25, y tener en cuenta esta longitud que es de 0,15. O sea, la suma de todo eso, ¿cuánto da en el cálculo? Debería de dar 2,55 metros. Entonces esa es la longitud que ustedes consideran para la resta correspondiente entre longitud excéntrica y longitud concéntrica. Entonces la longitud de la pared 2 es de 2,55 metros. La pared 6 es una pared con cimentación excéntrica, entonces ya dijimos que siempre y cuando sea excéntrica, el valor a restar es 0,45 sobre 2. Pero ¿qué pasa con la cimentación concéntrica? Y ahí viene justamente la respuesta de
Si la cimentación concéntrica tiene coincidente el eje de la pared, el eje de la cimentación, para determinar la posición de este eje es más que suficiente encontrar el eje de la pared. Entonces, en este caso, ¿cuánto es el ancho de la pared? Hemos establecido que es 15 centímetros. Entonces, para poder encontrar la posición exacta mediante el cálculo del eje de esta pared, lo que yo hago es restarle a este valor la mitad del ancho de la pared sobre 2. En este caso es restar de 2,55 menos 0,45 sobre 2 menos 0,15 sobre 2. Que da como resultado 25 metros. Y esa es la longitud que hay desde esta línea, que es el eje de la pared 6, o de la cimentación 6, hasta el eje de la cimentación 7. Eso corresponde a esta longitud de esta línea que está marcada en el plano. Entonces, la idea es que si yo hago una determinación de eje de cimentación, hago la siguiente regla. Hago que la longitud de eje a eje, que es lo que yo quiero determinar, va a ser igual a la longitud más larga de la pared, que sería la longitud que tenga esa pared tomando los extremos más largos de ella, y a eso restarle dos valores. El primer valor que se le resta es el ancho de la cimentación sobre 2. Ahora bien, le resto el ancho de la cimentación sobre 2 solamente si la pared es excéntrica. O sea, este es solamente aplicando si la pared, por ejemplo, para la cimentación 1, la pared 6 o la pared perpendicular es excéntrica. Y en el caso de la pared 9 también es excéntrica, entonces le vuelvo a restar ese mismo valor. Si la pared perpendicular a la pared que yo estoy calculando es excéntrica, le resto la mitad del ancho de la cimentación sobre 2. En el caso de una cimentación concéntrica, lo que se le resta es la mitad del ancho de la pared sobre 2. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de restarle la mitad de 45, ahora le voy a restar la mitad de 15. Un ejemplo claro es que si yo considero que el ancho es de 0,45 para esta cimentación, esto mide 0,45, la mitad de esto va a ser 0,45 sobre 2 o su equivalente en la calculadora de 0,225. Entonces, este segmento que está acá
este segmento de la mitad del ancho de la cimentación va a valer para mí 0,225, si es que la cimentación es excéntrica, acordándonos de que en este caso este ancho es de 0,45 siempre. El ancho de la cimentación concéntrica también es 45, pero como yo estoy teniendo la longitud más larga de pared a pared, que sería toda esta longitud, sin tener en cuenta la ubicación directa del eje, sino la medida que yo obtengo del plano, para poder restarle este valor, lo que yo hago es restar justamente la mitad de la pared. Ahora, la pared en nuestro caso tiene un valor de 0,15. La pared en nuestro caso tiene un valor de 0,15. A esto nosotros le dividimos entre 2, que como resultado nos da 0,725 metros. Entonces este segmento pequeño corresponde a 0,725 y este segmento que está acá corresponde a 0,225. De esa manera nosotros obtenemos la distancia que hay entre este eje y este eje, que es lo que nosotros buscamos, distancia de eje a eje de cimentaciones. Entonces la regla general es hacer que si la pared tiene una cimentación excéntrica se le resta 0,225, y si la pared es concéntrica se le resta 0,725. Y la combinación que puede dar, si las dos paredes son excéntricas, se resta 2 veces 0,225, como el caso de la pared 1. Si la pared tiene un lado excéntrica y otro lado concéntrica, entonces se le resta 0,45 sobre 2, 0,225 y 0,725. Si ambas son concéntricas, perdón, se le resta de la misma manera, se le resta 2 veces ese valor. Entonces, yo le voy a estar dejando marcado cuáles son las paredes que tienen cimentaciones excéntricas, en este caso la pared 6, la pared 9, la pared 10, y cuáles tienen cimentaciones concéntricas. Concéntrica, esta es concéntrica, concéntrica y concéntrica. Te voy a desplazar para indicar que es esta pared, para indicar que es esta pared. Entonces las 10 paredes que nosotros tenemos dentro del plano son la pared 1, cuya distancia de eje a eje, que es esta línea, es de 4,55, que es la primera pared ya calculada. La pared 2, cuya distancia de eje a eje es 2,25, que también ya está calculada, y a partir de ahí las dimensiones que ustedes necesitan conocer. De la pared 3, la longitud que ustedes necesitan conocer es esta longitud, que va a ser de 5 metros también. La pared 4, consideren toda esta longitud de acá hasta acá, que sería 6,35. La pared 5, la longitud de pared a pared es de 6,35. La pared 6 es toda esta longitud, que ustedes van a considerar que es de 8,50 metros. La pared 7, ustedes van a considerar toda esta longitud hasta acá, que es de 2,85. La pared 8 van a considerar esta longitud, que es 3,20. Y la pared 9, perdón, van a considerar esta longitud, que es 5,45. Y la pared 10, considerar esta longitud, que es 3,35. Perdón. La pared 10 es 3,20. Entonces, la regla general es, por cada pared que nosotros vamos a
determinar su longitud de eje a eje es justamente mirar cuál es la cimentación de la pared perpendicular a ella y determinar si es excéntrica se le resta 0,225 y si es concéntrica se le resta 0,725 y nada más. Entonces se va haciendo por cada línea donde yo le voy a estar pasando este archivo con las paredes indicadas, cuáles son concéntricas y cuál es la medida a tener en cuenta. Y a partir de ahí, cuando ustedes determinen todas las longitudes de todas las paredes, se hace la suma de esas longitudes y esa longitud se multiplica por el ancho, que en nuestro caso es un ancho de 45 centímetros. En este caso voy a escribir acá. El volumen que nosotros vamos a considerar va a ser el ancho de la cimentación, que es de 45 centímetros o 0,45. Esto se multiplica por el alto o la profundidad, que es de 60 centímetros. Y esto se multiplica otra vez por la longitud total. Y ese es el volumen que nosotros consideramos. Ahora, nuestra longitud total justamente va a depender nuestra longitud total va a ser igual a la suma de L1 más L2 más L3 más L4 más L5 más L6 más L7, así sucesivamente, más L5 más L6 más L7 más L8 más L9 más L10. O sea, determinar cuál es la longitud de eje a eje de cada pared. Y esa longitud total multiplicamos por el ancho y el alto y obtenemos el volumen que nosotros utilizamos como cómputo de la cimentación de la casa que nosotros estamos utilizando. Entonces, la tarea corresponde a determinar las longitudes de cada una de las paredes, donde la longitud de la pared de la cimentación 1 y la cimentación 2 ya está definido, y con las dimensiones que están en el plano obtener las longitudes del 3 al 10 y determinar el volumen de la cimentación. Muchas gracias.